en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Mi invitado esta noche es autor de más de una treintena de libros, quién sabe cuántos artículos periodísticos, ha escrito sobre historia, ensayos, novelas, el amor, el sexo, de todo. No hay tema que a José Luis Trueba Lara no le llame la atención, lo investigue y escriba. Y además escribe de una manera fabulosa. Es fácil de leer, no por eso es malo. A veces creemos que un libro bueno es el que es muy complicado y nos cuesta trabajo. No, él ha desarrollado un estilo que es sumamente agradable leerlo. Y le doy la bienvenida a mi estudio esta noche. ¿Cómo estás? Espléndidamente bien, recontento de estar aquí contigo. Ya nos veíamos hace un rato, ¿verdad? Ya teníamos, yo creo que año y medio de que no te caía por acá. Algo así. Sí, sí. Bueno, es que sacaste un nuevo libro, que es el que tengo aquí. Eso sí, es lo que siempre nos convoca. Moctezuma. A ver, has escrito más de 30 libros. El número exacto ronda los 100. ¿Los 100? Pues yo me quedé como los 30 y tantos. Sí, no, lo que pasa es que ya luego me dio como una diarrea verbal que no se me ha curado, pues. Ajá. O sea, por más enterocorcho que le ponen, sigue la pluma dando y ya voy llegándole a los 100. Son un demonial. A mí que he medio escrito, bueno, no, colaboré con un libro. Ajá. Y después publicó otro, pero la verdad no lo escribí. Era unas entrevistas, una cuarentena de entrevistas que le había hecho a Vicente Fox desde que fue gobernador. Pero siempre tengo ganas de escribir algo, pero digo, ¿a qué horas? ¿A qué horas escribes? Digo, pero es que tú llevas años escribiendo, entonces claro. Yo digo, a mí me gustaría escribir, siento que tengo mucho que decir, pero ¿a qué horas me voy a sentar a escribir? Ha de ser una disciplina y de un método. Sí. Sí, eso sí, mira, esta cosa de la inspiración y todo eso no sirve para nada. Yo me levanto... Alguien dijo que la escritura era 10% inspiración y 90% transpiración. Creo que fue Hemingway, yo diría no sé quién. 90%, no, 10% transpiración y 90% trasero. También. O sea, hay que aguantar sentado. Mira, bueno, hay escritores donde puedes estar parado. Sí, claro, y todo, pero es un asunto de resistencia. Te pongo un ejemplo. Yo me levanto todos los días a las 4:30, como si tuviera programa de las 7, pues, de radio a las 4:30. Así me levanté yo durante 20 y tantos años. Sí, y a las 5 de la mañana yo ya estoy sentado. Y escribo de 5 a 1. 8 horas. 8 horas. Pero como burócrata, pues. O sea, tú dices, a ver, voy a escribir sobre la historia del plástico de la botella. Ajá. Obviamente me imagino que te pones a investigar antes todo lo que es la historia del plástico, el elemento del plástico, cómo el petróleo lo convierten en plástico, qué pasa después cuando tiramos la botella a la basura, etcétera. Entonces, ya que tienes todo un cúmulo de información, lo tienes que organizar. Exacto. Entonces, todavía no has empezado a escribir. No, lo que pasa es que yo escribo diferente. A ver. Yo escribo como pintor. Al grueso de la gente que escribe, por eso tienen tan poca producción, porque no leyeron a Ford. O sea que tú escribes como producción. Como taylorista. Sí, producción en serie. En serie, casi. Yo trabajo normalmente en 10 o 20 libros en simultáneo. Igual que los pintores, que tienen 20 cuadros a su alrededor. Claro. Entonces, y ayudantes a veces. No, yo no tengo ayudantes. Ni para la investigación, ni nada. Nada. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita las cartas de los jesuitas que se mandaban entre ellos de Sonora para acá, para México. Y entonces en esas cartas yo encuentro material que me sirven para varias cosas que estoy haciendo. Entonces, eso que yo escribo, el datito de acá, esto va para un libro de cocina. El datito de acá va para lo que... ¿Y cómo le haces? ¿Lo subrayas? Sí, ¿escribes un papelito? ¿Le tomas una foto, lo subes? No, todos los días voy subrayando y en mi parte de escritura incluye vas creando ficheros para cada uno de los libros. Mucha organización y mucho método. Eso sí, es una organización absoluta. Me meten mano y ya se desgració todo y me tardo un mes en arreglarlo. Entonces, de pronto te das cuenta que ya tienes como armado toda la información. Cuando terminaste, no te das cuenta, porque hay libros que te tardas mucho en juntarla, pero pues ¿cuál es la prisa? Como hay varios trabajando, la producción sigue. Ya que está esto, pues entonces ya revisas la información y tienes que tomar la decisión qué vas a hacer con la información. Sí. Por ejemplo, con Moctezuma, ahí yo tenía que ser novela. Es una historia tan llena de hoyos, con tantos espacios en blanco, que
pues ni modo de que empieces un libro diciendo, pues fíjense, todo lo que no sabemos es... Es lo que yo te iba a preguntar más adelante. O sea, ¿cómo escribes una novela de Moctezuma habiendo tan poca información, número uno? Porque los mexicas no eran estar llevando una gran crónica de sus reyes, como los europeos, ¿no? Sí, no. Aquí se moría el rey, viva el otro rey, y vámonos, se lo mataban, lo que fuera. Y después llegaron los conquistadores, y como todos los conquistadores hacen en todas las épocas de nuestra especie, destruyeron todo lo de los conquistados. Ni buenos ni malos, así somos. Así es, el conquistador tiene que Así destruirlo es. todo. Entonces, digo, de cómo pudo haber escrito esta novela José Luis, si sabes muy poco de Moctezuma, y además la historia oficial nos lo ha presentado como un idiota, un cobarde, un traidor a su pueblo que mereció que lo mataran a pedradas el populacho. Es lo que nos han enseñado. Sí, esa es más o lo cual menos es una la historia. estupidez. Sí, ninguna de las cosas pasó. Porque fue uno de los grandes conquistadores mexicas, amplió el imperio azteca, digo. ¿no? Es el gran estadista. Sí, sí. Es todo lo contrario. Sí. Fíjate cómo trabajé. Con Moctezuma sí sabemos mucho, digamos, de cuando ya es un hombre joven hasta el día anterior a su muerte. Casi como la historia de Cristo. Exacto, ándale, digamos, de los 33 a los 3 días sí sabemos de Moctezuma. Y lo tenemos muy clarito. Por la crónica española. Por la crónica española y muchas crónicas indígenas escritas en español. Claro, después de la conquista. Después de sí. la conquista, es decir, eso lo tenemos perfectamente claro. Pero la muerte no la tenemos clara. No sabemos cómo murió. Y todo el principio de la película... Que no fue a pedradas, como nos dijeron No, en los parece libros de ser texto que no. oficiales de un gobierno que se empeñó en producir un pueblo ignorante. Sí, no. Parece que no hubieron pedradas. Ahora, hay una versión de las pedradas, perdón que abone la Divaguemos, mentira, divaguemos, pero no me queda más remedio. Hay una versión de la pedrada, que es la más bonita de todas, que quien le da el buen mazapanazo, pues, el que inaugura el padre de todas las pambas aztecas, fue Cuauhtémoc. Pero es Cuauhtémoc que era su sobrino. ¡Claro! Es porque tampoco nos han enseñado que la misma familia Claro. gobernó México Tenochtitlán desde el primero hasta Cuauhtémoc. Sí, hay una misma línea familia. claro, pues Pero- como las dinastías Claro, europeas. pero aquí no nos todo. lo han enseñado que fue una dinastía, ¿no? No, porque aparte éramos demócratas ya desde entonces. Ah, sí, y buenos. Por Sí, eso, o sea, oye, sí. y buenos, y por eso todos salieron con Cortés para romperles la Mauser a estos, ¿no? Es un mundo muy raro. Pero no, tal pedrada no existe. Pero lo que sí sabemos es que no sé cómo se murió. Hay 3 historias que no se excluyen. Es fascinante, ¿no? Fíjate, hay una posibilidad que él se muere de tristeza, de tiricia. Una depresión profunda. Una depresión de a de veras, de esta cosa que un día negro, pues, amargo, durísimo. El invierno del alma. Exacto. Y eso lo termina matando. Segunda, que tampoco es de dudarse, que cuando ya aquello se está desmoronando y los españoles tienen que huir, Le clavan una espada. le clavan uno. Ahí guárdame el fierro y no dio para más. ¿Cómo nos reímos de algo ¿Cómo? tan trágico, Sí, no? no, pero pues sí, parece sí, que esa sí. es otra posibilidad. Hay una tercera, que es la suma de las dos. Es decir, ya está tan amolado él, Que ya no coopera ya ya no nada. coopera ya y deciden matarlo. No sabemos. No sabemos. Yo decidí que sí lo apuñalaban. Eso es una decisión unilateral. Está bien. Pero, Porque además la es novela, una novela. te da esa, como dicen, la licencia La literaria, ¿no? licencia, no, y aparte hay que avisar cuando te la tomas. Esta es, con estos dices que estás terminando un ciclo de novelas Sí. que tienen que ver con la historia Prehispánica. Platícame cómo se te ocurrió y cuántas son. Fíjate que empezó todo con una historia muy cercana a la de Moctezuma. Todo empezó por todo eso, el mundo está lleno de boberas que te pasan. ¿Hace cuántos años esto? Hace 13 años, Bien. 14. Un día estoy leyendo unas cartas de estas que mandaban los españoles conquistadores a sus familias para presumir lo que no habían hecho, como debe de ser. O sea, Claro yo que estoy sí. allá, ¿a cuántos mataste? 18,000 el primer día. ¿no? Claro. Y en una de las cartas hay una escena que cuenta este señor cuando agarran a Cuauhtémoc atravesando la laguna. Eso no aporta nada. Pero había ahí, en esa laguna, del lado de Tenochtitlan, estaba un muchacho, un joven. Y dice este señor español que los miraba. No sabes quién es ese joven, no sabes nada de él.
Pero imagínate tú a ese muchacho. E imagínate el español que lo impresionó, que tanto que lo escribió en Lo su escribió carta. en su carta. Es el cuate que llevas casi 3 meses rodeado y en guerra. Ya la guerra es a pedradas o a lo que sea. Ya nos comimos todo lo que hay. Tienes la Sí, viruela sí, encima. y son es los decir, sitios históricos, el sitio de México Sí, Tenochtitlán, eso es- sí. ya te cayó toda la desgracia. Y sales y ves al emperador trepándose en las canoas junto con todos los nobles y todas las chamaconas Que están pelando. y te dicen, pues ahí me cuides el changarro. Porque es algo de la historia que nunca nos dicen. En un momento Cuauhtémoc y su grupo dijo, Dicen, ahí nos vemos. ahí nos vemos, a ver dónde nos vamos a esconder. Sí. Imagínate este cuate ahí dejado de la mano de Dios. Horrible. Es nuestra historia, Y entonces, aparte. sobre eso, sobre lo que pensó este muchacho, Nació la tejes tu primera novela que yo escribí, que es justamente La ciudad sin nombre. Tienes que tener una imaginación ilimitada. Al revés, no. No, ¿cómo que no? ¿Por qué crees que hago novela histórica? Porque porque tienes una imaginación ilimitada Sí, hay que se basa en la realidad. eso sí, Pero aquí eso. te basaste en un muchacho y sobre eso tejiste Claro, todo. toda la novela. Bueno, entonces, a partir de ahí, empecé a decidí que iba a estudiar algunos momentos del México prehispánico de los que nunca iba a encontrar la respuesta. Y que el resultado iba a ser una novela. Uno es más sobre la Reina Roja de Palenque. A ver, seguimos hablando, pero Sí. si no la computadora nos va a cortar. Regresamos después de esto. La novela histórica te permite basarte en un solo hecho y después inventar todo el rollo, pero basado en un hecho. Exacto. Es como la infancia de Moctezuma. Yo no sé cómo es la infancia de Moctezuma. No, no lo sabemos. No, no hay modo. Pero sí sé cómo era la infancia de un noble. Y era de la fregada. ¿verdad? No era ser un mi rey, no, No, lejos, no. Es que la cultura, Mala lo chamba. que se nos olvidó es que la civilización azteca era de dolor. Y de guerra. Y de guerra y de sangre. Claro. Y de muerte. O sea, Por supuesto. no era que, o sea, cuando la gente dice, no, es que todos estos cuadros, los murales Sí, claro. los murales de Diego Rivera, todos ahí en el mercado felices. No, eran unos regímenes despóticos, militaristas, represores horribles. Horribles. Igual que eran los regímenes también en Europa y en Claro, todos lados, claro. cuando había teocracias y había reyes absolutos. ¿no? Digo, Entonces, gracias a lo que sabes de otro, puedes crear una infancia Sí, claro. mintiendo poco. claro, había una escuela de niños nobles, había todo un sistema, que ha como quedado. Y esta parte me permitió reconstruir eso. Es como en Jurassic Park, pues. O sea, Claro. tienes el ADN del tiranosaurio, pero se te perdió este cacho, pues le pones renacuajo. Claro. Bueno, entonces en este cacho, pues tienes todo Moctezuma, te falta un cacho, pues le pones un cacho de noble. Pero a fin de cuentas tienes que investigar mucho sobre la realidad, Exacto, sobre la contemporaneidad de tu personaje. exacto. Es como yo hace tiempo leí un libro que era cómo era la vida de los judíos durante la época de Cristo, allá en Jerusalén. Y en Claro. todo. No, y era un mundo también medio fantasioso, ¿no? Lleno de mesías y profetas. Sí, tenían mesías cada 2 cuadros. Sí, claro. sí. Ahora, ¿por qué se te ocurrió escribir sobre Moctezuma, que es un personaje vilipendiado en nuestra historia? Como que nuestra historia, si ganas, eres un héroe. Aunque has sido un asesino Claro, como Villa y como Obregón, no importa, eres un héroe. te toca. Si nomás ganaste una vez, pues hasta te quitan de los billetes de 500 pesos, como el caso del Claro. Gran Zaragoza, Sí, que el perdió. gobierno de Calderón imperdonablemente decidió quitar de los billetes de 500 pesos y meter a Diego Rivera y a Frida Kahlo, y que me sorprende que en el gobierno que ya está extinguiéndose del señor Peña Nieto no hubieran regresado a Zaragoza. Pero en fin, son mis ideas, ¿no? ¿Por qué Moctezuma? Mira, algo de lo que tú dices es la llave de todo. Yo tengo debilidad por los perdedores. Yo de veras iba al cine de niño y le iba a los indios. O sea, siempre conmiseramos al perdedor, ¿no? Claro. Y nos identificamos tal vez en México un poco más un con poco ellos. más. Pero este derrotado, yo normalmente me he dado cuenta que no están tan derrotados. Es decir, al final pierden la última, pero todos vamos a perder la última. Siempre. Nos vamos a morir. O sea, ese grado vamos a perder la última. Y el grueso de mis novelas, los personajes siempre son derrotados y bestias negras. Miramón, Nicolás Bravo, Santana. Es que nuestra historia es una historia de derrotados. De derrotados. O sea, el padre Hidalgo lo fusilan, Morelos lo fusilan. El que consume la independencia es un militar español, sí. criollo, que decide traicionar
al propio a su gobierno. propio rey, que es el señor Iturbide. Y también muere fusilado. También muere fusilado. Guerrero, que se También. asocia con él, que es el primer hombre que da que es el primer cuartelazo Ajá. contra Guadalupe Victoria. Sí. No, digo, el único creo que se murió en su cama y medio loquito fue Guadalupe Victoria. Sí, pero... Y termina su gobierno... Termina sus 4 años Sí, y después... Ya después agárrense porque ahí les va. Sí. Estos personajes, a mí me parece que hemos cometido la mayor injusticia con ellos. Porque la gente insiste en juzgarlos. Si la gente se olvida que Santana, que tú lo mencionaste, fue el héroe de Tampico, fue Sí. el héroe de Veracruz. Dio su Palo pata. Alto. Dio su pata. Sí. Ya me gustaría ver uno de nuestros políticos sacrificando un meñique. ¿No? Y era el héroe de las circunstancias. Y la gente lo adoraba. Lo adoraba. Hasta que ya no lo adoró. Pero no lo hemos analizado en su realidad. Incluso esta pérdida de realidad que tenemos con estos personajes, a mí me causa ese sí me causa pesar. Es decir, no entendemos a Santana, no entendemos a Miramón, no entendemos nada. Sí, yo siempre he dicho que Miramón y Santana fueron grandes mexicanos de su época, Claro. que les tocó estar en el bando contrario. Y El perdieron, bando que perdió. mala tarde. Sí. Mala Oye, tarde. dudar del patriotismo de Miramón. No, Imposible. imposible. Ahora, cuando tú entras a ellos, el chiste es dejar de juzgarlos. Basta de juzgarlos. Yo ya, porque aparte si los condenamos, perdón que dé una mala noticia, están muertos. Además. Entonces, si los condeno a muerte, ya no trae caso. ¿Los condeno a qué? Pero ¿qué pasaría si los entendemos? ¿Qué pasaría si por una vez decidimos entender lo que nos pasó? ¿Y por qué tomaron el bando que tomaron? ¿no? Exacto. ¿Por qué tuvieron que tomar a veces decisiones terribles? Vamos, te pongo un ejemplo muy simple, el caso de la Mesilla con Santana. Él tiene dos opciones, o vende o lo vuelven a invadir. Claro. Y ya sabe lo que pasa en las invasiones. La patiza que Y no hay que olvidar que durante la invasión gringa y antes de ella, nos la vivíamos de golpe de Estado en golpe de Estado. Cuartelazo y cuartelazo. Bueno, en la propia invasión dan cuartelazos los polcos. Sí. Es decir, Nos están invadiendo y dan cuartelazo y tumban al gobierno. Oiga, no puede ser. Y el gobierno allí tratando de detener. No. Es decir, a estos hombres. Y con Moctezuma había que hacer eso. Había que entender por qué pierde. Y a mí se me ocurrió una idea que es bastante rara, pero espero que a la gente le guste. Yo creo que pierde por incomprensión de los dos lados. Es decir, Cortés nunca alcanza a leer a Moctezuma y Moctezuma tampoco alcanza a leer Es a que Cortés. representan dos mundos diferentes, ¿no? Claro. Cortés es un producto del medievo. Sí. Porque el Renacimiento llegó más tarde a Un España. poquito más tarde. Él es medieval. Sí. La guerra, la conquista. Viene de un país que se acaba de reconquistar, si lo Claro. quieres llamar así, de España. Y todavía gritan por Santiago. Sí. Al lanzarse Sí, a la carga. sí. Es una Y guerra Santiago, que era un cruzado. santo que mataba moros, árabes, Claro. musulmanes. Y Moctezuma, pues, es otro mundo. Y es un hombre Es un también tirano, poderosísimo, un gran conquistador, ¿sí? brillante. Sí, sí. El único problema es que en medio hay una figura que nunca pudo traducir. La Malinche y todos los traductores que traen. Si no era una traductora de las Naciones Unidas, ¿verdad? No. Es decir, perdón, pero no. Porque no. su lengua original no era. Ella el seguramente náhuatl. hablaba chontal o Sí, algo así. sí, Seguramente, digo, por la zona en la Sí, que vivía, ¿no? sí. Pero es muy probable. Y es náhuatl, justo por la zona que es zona de comercio. Pero imagínate tú los niveles de discurso que tiene Moctezuma. Es un político. Y él sabe usar ese discurso. Y el otro es un soldado. El otro es un soldado. Entonces, Aunque nos digan que estudió Derecho en la Universidad de no, Salamanca. que era notario. Pero notario. ese era un soldado. Era un soldado de veras. Hombre, y sabe un hacer gran la guerra. militar, Sí. Imagínate a estos políticos mesoamericanos. Usan este doble lenguaje que todavía nos marca. Pase usted a su pobre casa. Sí, soy Claro, su servidor. Su servidor. No, por favor, Yo páseme la sal. No quisiera tener un conflicto con usted. Y siguen porque hablando ustedes- así nuestros políticos. Claro, así hablaba Moctezuma. Pero además sí hablaban los políticos de España. Claro. Que después ya de los militares también llegaron. Ya llegaron. Digo, Pero pobres de Cortés nosotros. no. No. Porque en la guerra no hay de mí. No, aquí Sus propias cartas de relación son muy directas. son muy directas y muy bellas. Eso sí hay que sí. reconocer. Era un buen Era un buen escritor. escritor, sí. Buen escritor. Fuera de cotorreos. No O tiene sea, número. era medieval en su genio militar
Y era un renacentista ya en a su la hora de escritura. escribir, Sí. es buenísimo. Y entonces cuando Moctezuma le manda mensajes, le dice, mira, pues ahí te mando unos pobres regalos. Oro, así, un trancazo de plata. Oye, mira, pues ahí te mando unas tortillitas, claro, 900 cuates mando unas cargados. doncellas. Claro, te mando unas chamaconas. Y la verdad es que no te puedo recibir porque estoy malito. Y Cortés ha de decir, hijo, si todo eso vino de ahí, ¿qué más no habrá? ¿Qué más no? habrá? Claro. Y si me está diciendo que está malito, quiere decir que me tiene miedo. Lo que no entiende es que el otro le está diciendo, mira, vete, te regalo esto, ándale, no estés dando lata. ¿Será que él estaba duplicando, Moctezuma, la conducta de tantos otros caciques y señores mesoamericanos que ante el embate del Imperio Azteca preferían negociar? Claro. Porque el Imperio Azteca en gran parte fue producto de una gran negociación. Sí, sí, sí. Ya no me invades, mira, te doy aquí, te doy guajolotes, te doy Sí, esto. ¿qué quieres? Sí. Y Moctezuma a sus súbditos también les hacía lo mismo. Llega a verlo el señor de Cuautla y le dice, oiga, don Moctezuma, déjame darte un regalito. No creas, es lo único que te puedo dar. Mira, te tengo aquí 7,200 chamaconas. No creas que vengo en son de guerra. Estos señores se me pegaron en el camino. Son 180,000 soldados. Pero no vienen todos, es nada más mi guardia. Pero, por cierto, ¿tú tenías algún problema conmigo? Y claro, el otro tiene muy claro que todas esas son advertencias. Y vale más echarse para atrás. Y el lenguaje mesoamericano te da siempre la salida. Estoy malito. Bueno, como estás enfermo, lo dejamos para la otra. Cierto. Tu apellido es así como medio de trabalengua, ¿no? Es José Luis vasco. Trueba Lara. Pues es Pero es que la vasco. combinación Trueba Lara es... Es poco Sí, afortunada. sí, pero- digamos, eufónica no es. Pero qué afortunado eres como escritor y qué afortunados nosotros al leerte. No. O sea, me- ¿Por qué te dio por escribir? La verdad, Sí, ¿por qué? porque yo tenía que justificar que me gustaba leer. A mí lo que me gusta es leer. Sí, riquísimo, sí. Entonces yo me tenía que inventar una chamba que me pagaran por leer. No, pues esto es real. Yo sé que es muy baquetón de mi parte, No, a ver, sí. pero yo quería leer. Entonces, ¿cómo le hago para que me paguen por leer? Pues tú llegas a una empresa, usted que sabe, mire, yo sé leer. Estados financieros, novelas, libros, o sea, por favor no me vengan a incomodar con sus estados Bueno, financieros. un manual de ventas tal vez, ¿no? Sí, pero entonces dije, bueno, ¿cómo le hago? Pues entonces me volví investigador en la universidad primero, me volví editor, me volví periodista. Es decir, yo me inventaba chambas donde hiciera lo que Para fuera. satisfacer tu deseo y tu inclinación. De Ahora, leer. ¿qué estudiaste? Pues yo estudié sociología, eso estaba de moda. Digo, todos tenemos pecados, pero en aquella Es época increíble que en el mundo era- están cerrando, muchas universidades de gran prestigio en el mundo están cerrando las escuelas de sociología, de ciencias políticas, Claro. porque dicen, ya nadie los quiere contratar, lo cual se me hace un absurdo, pero bueno, Pero bueno, la evolución. acabas de dar mi currículum. Todo lo que ya no está de moda y que estuvo de moda en los 70 y principios de los 80, yo me las chuté. Yo estudié sociología, luego estudié filosofía de la ciencia. Fascinante. Fascinante, Sí, es claro. fascinante. De una utilidad bárbara, ¿no sabes? Pero es que, a Y ver, luego eso, hice ciencia política. pero esto como nos debe lleva de a ser. una discusión. ¿Son o no son útiles las humanidades en un mundo donde ya todo se valora de acuerdo al aspecto económico? Porque cuando estas universidades de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, están cerrando carreras como las que tú estudias, sociología, ciencias políticas, digo, bueno, cuando cierren todo eso y todos sean economistas y financieros, ¿quién va a pensar? ¿Quién va a Nadie. pensar sobre la condición humana? Es lo que me preocupa. Hay un problema todavía más serio. Ojalá y fuera que pensar sobre la condición humana, podríamos olvidarlo. ¿Quién va a hacer cosas? Me explico. Las humanidades no sirven absolutamente para nada más que para pensar en lo que no se debe de pensar. Es decir, ¿quién es el que le va a buscar los peros al sistema que ellos crearon? Lo cual no es tirarlo. Es decir, mira, aquí está fracasando. Podemos mejorarlo aquí, mejorarlo Acá, aquí, o acá. cambiarlo, claro. ¿Quién te va a permitir entender lo que estás haciendo sino un historiador o un sociólogo o un etcétera? No estoy diciendo que siempre tengan la razón, hay burrísimos también, pero Como en todo. es alguien que te puede ayudar a eso.
Lo que pasa es que como estamos endiosados en que parece que metemos goles, en que parece que crecemos, en una cosa muy, muy delirante, en un progreso muy improductivo, estos quedan fuera. Pero eso pasa con cierta regularidad. Es cuando llegan los bárbaros. Cuando llegan los bárbaros, llegan con una nueva tecnología, el estribo, el vino hecho en Sudáfrica, o alguna de estas cosas horribles. Siempre llegan con efectos especiales, todos pintados, o páginas web que hacen muchas cosas. Y avanzan, y parece que lo van a arrasar todo. No. Porque no son bárbaros, a fin de cuentas. Sí. Traen otra perspectiva de las cosas. No, sí son bárbaros. Los bárbaros que acabaron con el Imperio Romano, pues eran bárbaros, pero no lo eran. Sí, claro. O sea, yo digo en el sentido de todos estos godos que llegaron, y Teodorico, y todos estos, hicieron un cambio de cultura, agarraron lo más salvable y crearon algo nuevo, que es lo que seguimos. Lo que seguimos siendo. Pues estos bárbaros, entre comillas, llega el momento en que chocan. Y chocan con la realidad. Es decir, los bárbaros pueden seguir avanzando hasta que un día se les enferma la hija y la tienen que llevar con el doctor, pero no con cualquiera, sino con uno que leyó. Sí. El bárbaro sigue avanzando hasta que de repente todo se empieza a desmoronar y dice, oiga, ¿no saben por qué está fracasando todo? Y en ese momento, estos grupos de bárbaros, como de la época que tú quieras, tienen que voltear a ver a la gente que está leyendo. Da igual si es un monje irlandés. Sí. Y va a decir, oiga, señor de Irlanda, tráigase a Aristóteles, ¿no? Oiga, es que ya vimos que sí sirve. Un economista indio, de la India, hace un par de décadas, escribió un libro sobre cómo él se explica la evolución de la historia diciendo que la única fase humana donde hubo una igualdad absoluta fue la más primitiva de las condiciones humanas. Pero que después llegó un tipo que estaba más fuerte y le rompió la Mauser a todos y se convirtió en el rey, el señor, un salvajón ahí, pero más fuerte. Te portabas mal, te rompió la cabeza. Pero después que llega un momento donde este señor dice, no, yo me tengo que justificar mi sistema, mi gobierno, y agarra a los más listos que le empiezan a inventar todos los mitos que Dios lo puso y que los dioses y esto, y empieza a evolucionar ya la filosofía y la religión, pero con sus intelectuales. Exacto. Pero que el problema es que este señor y su camarilla y los intelectuales se empiezan a quedar cada vez con más, y a la masa le dejan con menos. Sí. Hasta que de la masa surge un gran caudillo, un líder, que mata a llega al poder y empieza lo mismo. Claro, o sea, llama a los ciencias. Ahora, explícame por qué triunfó la revolución. Estos intelectuales lo único que hacen es, bueno, el otro era mal, vamos a crearle el nuevo mito a este. Claro. Me encanta la idea. Sí. No, en realidad lo que nosotros todo el tiempo estamos construyendo son mitos. Y esos mitos son cruciales. Mira, lo que sigue, ahorita me vas a corretear a garrotazos. No. Pero, por ejemplo, la llamada historia oficial, yo estoy a favor de ella, como esos mitos. Porque son los mitos, bueno, si estuviera mejor contada, o si fuera más humana. Yo creo que si los mitos estuvieran mejor planteados, nos darían una posibilidad que no tenemos de ser comunidad. Sí. Es decir, se vuelve una suerte de religión laica. Es que el mito es un unificador de un grupo humano, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo estoy dispuesto a aceptar que Santana era de lo peor si nos unifica. Y sin mitos, el ser humano no cala. ¿no? Joseph Campbell, que es son los grandes escritores y analistas de lo que es el mito, te lo dice, sin mitos no estamos en ningún lado. En ningún lado. Te tienes que inventar algo. Entonces, en ese sentido yo estaría a favor. Pero ya que no tenemos una buena narración, yo propongo... Y para eso necesitamos a los intelectuales. Exacto. Y los que estudian todas estas carreras que están incorrectamente a la baja. A la baja. Crear estos mitos es inventar un país. Un país es una cosa absolutamente falsa. Quiero que eso quede claro. Las fronteras no son naturales. Lo dice muy bien este autor que escribió lo de Sapiens, ¿no? ¿Cómo se llama? Harari, no sé. Sí. Este autor que habla, todo es un invento. Es una comunidad inventada. Todo es inventado, el dinero es inventado, todo es inventado. Y nosotros le damos el valor. Claro. Entonces, lo ideal sería que estas personas que nos dedicamos a todo lo que no deja lana,
pudiéramos crear este discurso nacional. Alguien me diría, no se puede, claro que se puede. Claro, claro. Y claro que lo hemos hecho. Algunas veces nos salió requete bien. Digo, ve el caso de los años 20. Es un discurso que inventa un país que funcionó muy bien Porque hasta además que... veníamos de una década de violencia. Claro. Y la gente ya no tenía, o sea, ya no podía creer en don Porfirio. No, tampoco en los revolucionarios. Entonces se había- inventa y un drama significativo Donde te meten a todos. Todos se mataron en la guerra civil, pero no, todos fueron buenos, todos fueron héroes. y nos van a llevar un futuro promisorio. Sí. Te pasa como a cualquier persona que sobrevive una desgracia. Tú lo que quieres es olvidar. O sea, ahorita que platicabas de Pinochet, me acordaba de los argentinos, me acordaba de los uruguayos. Qué terribles Y épocas, todos sí. ellos, cuando llega el momento de juzgar, ninguno quiere juzgar. Ellos quieren olvidar. Entonces, a partir de ahí puedes volver a contar la historia de la Y nación. después de unas décadas ya juzgan. Fíjate Ya qué juzgan, curioso, ¿no? claro, porque ya entendiste. Nosotros no hemos sido capaces de crear un discurso nacional desde los años 20. Y Sí, aquel de los años 20, perdón, a mí ya me queda muy aguado. Nos no, quedamos no, en no. el nacionalismo revolucionario. Exactamente, o sea, pero yo volteo a ver a los murales del señor Diego Rivera y no, a mí no me dicen nada. A mí me gusta su técnica pictórica. Sí. Es un renacentista. Sí, Digo, en una claro. pared te mete más personajes. Digo, podría haberse regresado a Florencia al siglo XVI. Claro, y ahí Digo, metía lo que sea. extraordinario, ¿no? Pero fíjate, y ahí te das cuenta cómo es un personaje que se muerde. Es un cuate que te dice que va a cambiar el mundo y es una técnica antiquísima, es decir, tecnológicamente trazada. Claro, el fresco mural, sí. Es viejísimo. El discurso es un discurso porfirista. Si tú llegas a Palacio Nacional y ves esta historia de México, es la de Justo Sierra. Es la historia que inventó en la época de Porfirio Judía, Díaz. la de ¿cierto? Justo Sierra, la de Riva Palacio, Sí. por mencionar las más mentadas. Pues. Ese discurso nacional es nuestra urgencia. Me dicen, la reconciliación, ¿pero qué me voy a reconciliar? ¿Qué tengo en común con la gente? Es que tenemos que pensar en el futuro. ¿Y de dónde parto? Del pasado. Hemos olvidado eso, no hemos logrado. Y esa es una asignatura que por lo menos a mí sí me preocupa, ¿no? Y vamos, no digo que de aquí vayan a sacar un discurso de la nación, es más, si lo sacan yo no fui zafo. Pero sí me gustaría que pudiéramos discutir el pasado, que pudiéramos entender Sin el pasión. presente. Sin con pasión. una gran Además, es el pasado. No lo vamos a cambiar. No, ya Mejor pasó. discutámoslo constructivamente. Pues Ahora, ¿qué sigue? ahorita... Porque me dices, estás escribiendo no sé cuántos libros al Sí, mismo tiempo. mira, A ver. estoy trabajando en una historia de la comida, aquí, la comida mexicana, Qué fascinante. pero sin recetas. Esa es la primera regla que le puse. A ver, ¿cómo? Sí, lo que me interesa es el nexo entre el hambre y la comida. Ahora, Hay quienes han dicho que la comida mexicana es una comida de pobres. es de pobre. Es de pobres, que tantas salsas y todo lo hacemos para a veces ocultar el mal sabor de algún platillo o darle sabor a algo que no tiene gran sabor. O aún más, o es de mugrosos. También. Imagínate en el siglo XIX. Haces así y matas a alguien. Todavía- No. todavía en algunos lados, No, ¿eh? no, de verdad, no. Sí, no, todavía no es el país más salubre del mundo. No, agua corriente, pues prácticamente no hay, la gente se baña muy Y eventualmente. si tomas el agua, cuidado, es a tu pues riesgo. te mueres, Por más por que te eso digan pues, que es pulque potable, o ¿no? chingere o algún aguardiente espeluznante, es decir, era lo que había de tomar. Entonces, esta gente cuando viven aparte de una situación de miseria atroz, pues hay golpe de Estado para mañana y Sí. tenemos otro a las 6:30, no sé si gustas participar en el Sí, golpe. claro, y no hay comida. Y no hay comida. Dicen que en la Guerra Reforma, que únicamente duró 3 años, Sí, hubo una cantidad de muertos por hambre. por hambre. La gente dejó de cultivar el campo y la gente se moría de hambre. Se moría de hambre. Entonces, ¿cómo le haces para sobrevivir? Interesante. Entonces, es estudiar, por ejemplo, te pongo un caso. Tú hueles la comida mexicana, sobre todo la comida mexicana vieja, ¿no? Esta de fusión que le dicen No, ahora, no, que estamos es un hablando de la plato de medicina. este tamaño y un chícharo arriba de... Es un insulto, Sí, la verdad. no. Pero no, comida mexicana, Nada, de veras. Pensemos en un pozole o alguna de esas cosas. un buen mole, Un buen cosas mole. así. El olor es verdaderamente poderoso.
es tan fuerte, Es lo primero que te cautiva. es tan fuerte que está hecho para cuando no te bañas. Es el olor de la miseria el que tienes que matar. Ahora, ¿cómo lo haces rendir? Tú ve una flauta. Es larga, 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 como la Cuaresma, y tiene un hilo de carne igualmente largo y Sí. bien repartido. Sí. Y sobre Pero es poca esto, carne. Poca carne, mucho. Y encima... Una tortillota lleno de lechuga. De lechuga y encima un jardín babilónico tienes Sí, sí, ahí. sí. Es decir, había que estudiar cómo el hambre, la miseria, van dando una cocina. De eso se trata. Qué interesante. Está padre. Estoy trabajando en un libro sobre diversiones. Es decir, ¿cómo le hacemos para divertirnos? Bueno, ¿cómo le hemos hecho para divertirnos? Desde que somos homo sapiens. No. No más en esa- México. esa- nada más en México. Tú eres muy nacionalista en tu escritura. Sí, ¿no? yo sí. Tengo mala relación con el país, pero no lo puedo dejar. Es que O sea, este país es- es este una país relación es- muy de amor-odio. Y fíjate que es un caso. Mucha gente extranjera, entre ellos mi mamá, que te puedo decir, llegan a México y ya no se quieren ir. Mi madre llegó aquí a México cuando tenía, ¿qué edad tendría? 39, tenía 23 años. Y aquí pasaron los siguientes 76 años de su vida. No te puedes ir. No te puedes ir. Y mantienes una relación rara. Entonces, y todo esto empezó cuando, leyendo las memorias de Guillermo Prieto, él cuenta de un de un combate que organizan en el Zócalo entre un león y un toro. Qué padre, como lo Para romanos. matarse, sí. Pero como estaba a punto de ser invadido México por españoles, pues llegan a la conclusión que el toro es mexicano y el león es español. No me vayas a preguntar cómo. Llegan a la conclusión. O sea, es un asunto Cuando que ninguno cayó es mexicano, pero no importa. importa. Se dice. Entonces, ahí en el ruedo se iba a saber quién ganaba la guerra. Entonces, cuando entra el pobre toro, pues entra ya cargado de una responsabilidad patriótica Pobre, de aquellas. pobre, sí. Por fortuna se echa león. Bien. Y cuando se echa león, pues el orgullo patrio queda salvado. Es como cuando juega la selección y gana. Exacto. Qué bárbaro. Y cuando pierdes una depresión colectiva. Colectiva. Pero entonces empecé a encontrarme con muchos casos así. Estoy hablando que es este proceso de ir acumulando. Pero estás hablando de mucho, de un gran acervo histórico. Exacto. Ajá. Y está revisando todos estos casos y ahora ya estoy trabajando en meter orden. Estoy trabajando en una historia de los niños, de la infancia. Aquí en ¿Qué México. significa ser niño? Que parece que es bastante obvio, pero no es nada obvio. No, Es todo un fenómeno. todo- Es toda una etapa de la vida que tienes que pasar. Aún más, ¿y cómo la vamos inventando? Por ejemplo, en la época de la colonia se pensaba que eran imbéciles. Los libros que se les daban, el silabario decía para niños e imbéciles. Fíjate qué tal. Eso te habla del grado que cómo los miran, no porque lo fueran. Estoy Bueno, trabajando. sí, para que veas cómo ha cambiado. Hoy a los niños los vistes como niños. Sí. Pero hace poco, que será hace 100 años, No. un niño lo vestías como un adulto chiquito. Sí, como una suerte de enano. Sí, pues, tal vez hace 150 años. Sí, Era un niño, era un adulto chiquito en su vestimenta. Exacto. Y incluso ve con lo que tienen en las manos, en los retratos. Tiene el misal, tiene. Sí, pobres. Es un adulto en miniatura, pues, achaparrado. Oye, gracias por visitarme. Siempre Al es un revés. deleite platicar contigo. Un gusto, como Y siempre. nos vemos pronto. Prometo que sí. Te Órale. mando a los animalitos. Sale, José Luis Trueba Lara, mil gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Los invito a mi estudio el próximo sábado a las 9:00 de la noche, hora del centro. Y antes, el lunes, 3:30 hora del centro, estoy aquí de regreso con todo el equipo. Gracias, pasen bonito fin de semana, lo que queda de